Como les había explicado, jóvenes, hoy vamos a abordar las áreas temáticas que yo les había asignado y con las que trabajaron algunas veces en la plataforma Moodle. Recuerden de que la temática es, o el tema con el que vamos a estar tratando ahorita, va a ser pues el papel de la mujer en la sociedad. Eh, Profe, se lo vamos a escribir. Tomen nota de las cosas o vayan tomando captura. Yo después lo voy a mandarlo. Pero en la clase siempre hay que tomar nota, hacer sus apuntes, sus anotaciones. Profe, ¿Sí? que yo en las clases de Moodle no me he podido meter porque no me sale cívica. Pero Y ahí cuando está. le doy a cursos para que me salga, no se me mete. Debe ser Es que alguna... la clase de cívica en Moodle está en pasados, no aparece al inicio. Sí, en pasado Exactamente. sale. Exacto. Hay que buscar bien ahí. Bien. Cuando nosotros nos referimos a este tema, siempre nos tenemos que enfocar y tenemos que entender cuál ha sido el rol que ha tenido la mujer en la sociedad a través de la historia. ¿Cuáles han sido las características de lo que es ese rol? A través de la historia hemos venido viendo que pues la mujer ha ido expresando una variabilidad en lo que son sus estereotipos y en lo que es básicamente su papel como individuo social. Hoy en día vamos a ver de que la mujer prácticamente está involucrada en todos los aspectos de la vida de una sociedad, en economía, política, ciencia, sobresalen en todos los campos. Y eso es parte del proceso de inclusión. Recordemos que la inclusión es importante. Una sociedad debe de ser inclusiva. ¿Qué es inclusivo? Inclusivo es cuando todos por igual participan y son actores básicos en lo que es el desarrollo de una sociedad. Y en el caso de la mujer, pues, hoy en día tenemos pues como referente el hecho de que prácticamente pues ha venido tomando espacio en cada uno de esos elementos que antes pues solamente eran dominados por el hombre. Entonces es positivo que la mujer participe y que sea un elemento clave. A través de la historia hemos tenido líderes que son mujeres que han pues han hecho historia y que con sus acciones han generado positivos cambios a la humanidad. Cambios que hoy en día pues nos permiten poder tener beneficio. Entonces siempre nosotros debemos de ver y debemos de analizar a qué nos referimos con lo que es ese rol que tiene la mujer. Ahora, a través de la historia, ese rol que ha tenido la mujer ha venido cambiando. No es el mismo como el que tenía hace 300 años como el que tiene hoy en día. ¿Por qué razón? Recordemos que si nos remontamos, por ejemplo, a los tiempos de lo que son las culturas precolombinas, es decir, a mucho tiempo atrás, durante el periodo de los mayas, mucho tiempo atrás, incluso más antiguamente que el mismo surgimiento de los mayas, específicamente durante la etapa de cazadores y recolectores, 40.000 años antes de Cristo, se comienza a dar una diferenciación entre lo que son las labores de los roles de género o lo que son los roles que desempeñó cada género. Primero vamos a ver de que el hombre se dedicó exclusivamente a actividades físicas de mayor exigencia, con la cacería. En la prehistoria sí era. Cuando las sociedades eran nómadas y andaban de un lugar a otro. El hombre se dedicaba a la casa para llevar alimento a la familia. La mujer se dedicaba a la recolección.
y aparte de la recolección también a los cuidados del hogar. La recolección era una actividad complementaria porque recordemos de que solamente se enmarcaba en lo que era su área de donde estaba la casa de habitación, a los alrededores, donde se recolectaban frutos, raíces y bayas, porque el objetivo primordial que tenía el papel social era el cuidado de la familia. Así comienzan los roles de género. Cada género tenía establecida su función. Pasaron los años, pasaron los siglos, y pues eran las mismas tendencias. El problema fue que a raíz de eso se generó que la mujer en primer lugar se desconectara de las actividades sociales, políticas y económicas básicas en una sociedad. En cierta manera influyó, jóvenes, el concepto de lo que es el machismo. El hecho de que la mujer solamente se confinara para las actividades de la casa y que el hombre fuera la persona que se encargara de todo lo demás. Allí también, aquí podemos hablar también de lo que es el concepto de machismo como tal. El hecho de que solamente el hombre sea la persona que defina y determine cuáles son las decisiones, mientras que la mujer solamente queda como una persona sujeta y sumisa a la autoridad del hombre. Estas relaciones de poder, jóvenes, de una u otra manera generaron que existiera sumisión y que la mujer viviera también sumisa, algo que es negativo. Recordemos que en la sociedad debe de haber igualdad, deben de ser las relaciones sociales, pues, deben de ser igualitarias. Entonces, por mucho tiempo esa fue la característica. Con el pasar del tiempo, la mujer comenzó a ir participando en más campos fuera del hogar. Poco a poco, paulatinamente, comenzó a ir ganando espacio. Inicialmente fue una lucha porque recordemos de que cuando hay estereotipos, cuando hay estándares fijos que son inamovibles y querer venir a cambiarlos es bien difícil. Por eso ese fue el muro en el que se enfrentó, al que se enfrentó la mujer. Vaya, solamente como ejemplo, las mujeres antes no podían votar, ¿sabían? El voto solamente era para los hombres podían elegir a los gobernantes. Las mujeres no podían aspirar a participar a un cargo político. Ahora, esas cosas ya no existen, ya han ido cambiando. Ahora, hoy en día existe libertad, igualdad también. Hoy en día, cuando hay elecciones, pueden votar por igual tanto hombres como mujeres. Sin embargo, hubo un tiempo que no fue así. Hubo un tiempo que no fue así. Hoy en día, vamos a ver de que debido pues a que hay mayor libertad, la mujer ha venido pues alcanzando diferentes papeles en lo económico, en lo político, cultural, religioso, social, en todos esos aspectos. Y producto de esa inclusión progresiva que ha tenido la mujer, han sobresalido muchas mujeres que se han destacado y que son ese ejemplo de inclusión. Son ese ejemplo, son pues personas o mujeres que han marcado y cambiado la historia y que han sido prácticamente el inicio de lo que es una nueva tendencia en la humanidad. Romper ese muro donde se genera división
y se genera lo que es discriminación. Todavía se sigue dando discriminación. Muchas veces, o hay veces, por ejemplo, de que esto más que todo se daba antes. Son raras las veces que se ocurriese, pero más que todo antes se daba la situación de que, por ejemplo, si había un trabajo, el mismo trabajo y lo desarrollaba tanto el hombre y como una mujer, el que ganaba más salario era el hombre por el hecho de ser hombre. Y la mujer que realizaba el mismo trabajo y que muchas veces lo hacía mejor que el hombre, ganaba menos. Eso es discriminación y eso sucedía antes. O a la hora de contratar o en una empresa, por ejemplo, el hecho de que se diga que se prefiera solamente que trabajen hombres. O sea, eso es discriminación y antes así se daba. Hoy en día las cosas han ido cambiando, jóvenes. Hoy en día tenemos una sociedad donde tenemos valores, donde se está volviendo bastante persistente lo que es ese concepto de igualdad. Hoy en día vamos a ver, por ejemplo, mujeres que están en el ejército. Y antes eso era impensable, ver mujeres militares. Hoy en día en el ejército hay mujeres que forman parte del ejército. Hay mujeres policías. Antes eso no era algo inaudito. Imaginar pues que una mujer fuese policía. Hoy en día ya no. Hoy en día vemos que hay mujeres policías. ¿Por qué? Porque estamos experimentando un cambio. Existe más inclusión. La mujer está participando y se le están abriendo los espacios también, porque esa es la otra cuestión. Esa es la otra cuestión, que se le generen los espacios de participación a la mujer. Lo mismo que en la política también. Entonces, recordemos, jóvenes, nuestra sociedad pues es cambiante y hemos estado pues prácticamente hemos sido testigos de lo que es ese proceso que se ha venido dando. No sé si ustedes recuerdan, cuáles fueron esos ejemplos de esas mujeres que se destacaron en base a las actividades de Moodle. Vamos a ver, ¿quién me recuerda uno? Madre Teresa de Calcuta. A la madre Teresa de Calcuta. Y cuéntenme, ¿qué me pueden contar sobre ella? Vamos a ver. Que fue una mujer entregada a los más pobres, una mujer bondadosa y humilde. Muy bien, Ashley, ¿verdad? Sí. Malala Yousafzai, Ajá, ¿qué me cuentan de Malala? que ella fue una mujer que luchó por la educación de todas las niñas que pasaron por una situación parecida a la de ella. Muy Donde bien, ella muy le bien. quitaron su derecho a la educación, pero lo recuperó. Exactamente. Y cuéntenme en relación a Malala, vamos a ver. ¿Por qué Malala decía, por qué Malala luchaba por los derechos de la educación a las niñas? Porque cuando ella era una niña, Ajá. en el país que ella vivía, les quitaron ese derecho a las mujeres de estudiar y Ah, ella lo hacía como a escondidas pues del gobierno, ujú. tanto que una vez la descubrieron y la dispararon, pero aún así ella Exacto. no se rindió. Y si ustedes se fijan muy bien, lo felicito. Vean cómo son las cosas. En muchos lugares, imagínense cómo es el hecho de que los estereotipos o lo que son pues esos principios muy errados en el hecho de decir de que las niñas no pueden estudiar. ¿Ustedes creen que eso es correcto o no? No, no es correcto. No, no es correcto. No. Todos tenemos los mismos derechos. Exactamente, no es correcto, porque todos tenemos los mismos derechos, sin importar si son niños o son niños. Y Malala lo que quería era gozar de ese derecho, el derecho a la educación. Pero ven cómo son las cosas. El machismo, porque en Pakistán es una sociedad, bueno, hay una parte de la sociedad que es muy radical y que son prácticamente, pues,
en función de la creencia que tienen, creen que la mujer pues debe de estar solamente en la casa y que el que debe de estudiar es el hombre y que el que debe hacer todo es el hombre y que la mujer solamente se dedique a las cosas de la casa. Eso es discriminación. Entonces, Malala era una niña que su sueño era estudiar, ir a la escuela, pero en el lugar donde ella vivía, eso era prohibido que para las niñas. Sin embargo, ella desafió las prohibiciones y el resultado fue que le hicieron un atentado. Casi la matan, le dispararon en la cabeza. De milagro sobrevivió. A raíz de eso, Malala entonces se sale de Pakistán porque fue atendida médicamente en Londres, Inglaterra, y ahí pues prácticamente en Inglaterra le dieron asilo político. Después de esas situaciones, Malala se convirtió en una persona muy famosa en el mundo, porque Malala comenzó a, a promover el hecho de que las niñas, la educación, o sea, que las niñas accedieran a la educación, era algo fundamental y que era un derecho. Producto de todo lo que son, pues, recibió el premio Nobel. La persona más joven, es la persona más joven, escuchen, en recibir el premio Nobel de la Paz. Aquí la tenemos. Ella es una mujer, pues, que ha hecho historia. Es decir, como lo dice el tema, mujeres que han marcado y cambiado la historia positivamente. Y en el caso de ella es un ejemplo. Es un ejemplo de admiración. Su derecho fue ese. Pero sin embargo, cuando estaba en su país se le fue negado y ella manifestó que no era posible de que le fuese negado el derecho a estudiar. Entonces, ella es una persona muy famosa a nivel mundial, es una persona muy reconocida. Malala Yousafzai. También tenemos otra persona que ya está muerta, pero que en su momento fue una persona que debido a las acciones que hizo, permitió un derecho importante para las mujeres en un país determinado, específicamente Inglaterra. Ella se llama Emily Pankhurst. Emily fue una persona que en primer lugar pues trabajó y luchó por el hecho de que en Inglaterra o Gran Bretaña pudiesen votar las mujeres. Ella era una persona que pensaba y que decía de que no era correcto de que solamente los hombres votasen y que las mujeres fuesen excluidas. O vamos a ver, ¿cómo ven ustedes esa situación? ¿Lo ven que es correcto o no, jóvenes? Es injusto. No es correcto. No es correcto, exactamente. ¿Y por qué no es correcto? Vamos a ver, cuéntenme. Porque todos tenemos derecho de decidir quién nos va a gobernar. Todos tenemos el derecho, exactamente. Pero si ustedes se fijan, en ese tiempo, en Inglaterra, en ese tiempo, las mujeres no podían votar. Las mujeres no podían votar. Sin embargo, ella, Emmeline, trabajó y luchó porque ese derecho fuese reconocido. Profe, Ajá. me parece que de esa mujer hay una película donde ella crea como un grupo de mujeres que luchan por tener un voto. Exactamente. Han habido muchas películas y bueno, buena aportación la que hizo Gabriela. Muy bien. Entonces, el aporte que ella hizo fue muy fundamental, porque recuerden de que este ejemplo que se hizo después de que se aprobó en Inglaterra, también en otros países se comenzó a hacer. Se le comenzó a permitir a la mujer que votase. Ella nació en Manchester el 15 de julio de 1858 y murió el 14 de junio de 1928.
Es una persona muy importante a nivel mundial que dejó un legado para su país. Sin embargo, no solamente ella, también tenemos otro ejemplo, Virginia Woolf. Virginia Woolf es un ejemplo de cómo también la mujer se ha venido abriendo campo en un área que inicialmente solamente había sido monopolizado o dominada por los hombres, que es la literatura. Ella se destacó porque fue autora de novelas, cuentos, obras teatrales, muchas obras que prácticamente pues son grandes aportes para la literatura universal y que también es una de las grandes exponentes de lo que es el modernismo. Virginia Woolf. Ella pues es un ejemplo de que como la mujer también en un área que también las mujeres habían sido excluidas y que no habían participado, ella logró sobresalir. Ella logró sobresalir. Vean cómo se van dando las cosas. Malala en la parte educativa. Emmeline en la parte de los derechos humanos. Y Virginia Woolf en la parte de literatura. También tenemos otra persona, Tamatkul Karman. Tamatkul es una persona muy reconocida que ha luchado porque se respeten los derechos humanos en Yemen y en el resto del mundo. Ella es una periodista, política y es activista que en pro de la defensa de los derechos humanos. A raíz de ese trabajo que ella hizo, a raíz de ese trabajo, se le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Ella es prácticamente la segunda mujer musulmana más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Vamos a ver si recuerdan, ¿quién es la mujer más joven que le dieron el Premio Nobel de la Paz? Malala. Malala. Exactamente, Malala. Ella es la Malala. persona más joven que ha recibido el Premio Nobel. Y Tamatkul Karman es la segunda mujer más joven, después de Malala, en ganar también el Premio Nobel. El Premio Nobel, joven, es un premio que se le da a las personas que se destacan por su papel excepcional en diferentes áreas. Puede ser en ciencias, derechos humanos, física, química, en todas las áreas. Y es la escogencia de estas personas es muy rigurosa. Recibir un premio Nobel es el máximo honor que puede recibir un ser humano. Es el máximo honor. Es la distinción más importante que hay en el mundo, el premio Nobel. Entonces, ella lo recibió, al igual que Malala, porque ella ha sido una persona que con méritos ha trabajado en pro de la defensa de los derechos humanos. Clara Campoamor es otra mujer que ha sobresalido y Clara Campoamor sobresalió en España específicamente. Y ella es una de las impulsoras por el hecho de que se le diera el derecho al voto a las mujeres en España. Ella es una de las impulsoras. A raíz de las acciones que ella hizo, por eso las mujeres ganaron ese derecho en España. Ella fue abogada, escritora, política y defensora de los derechos humanos. Imagínense que en España se logró en 1931, se logró de que las mujeres pudiesen votar. Antes de 1931 las mujeres no podían votar. Era algo que no, que solamente los hombres podían hacerlo. Profe, yo en el marco teórico, ¿Sí? en el informe yo estuve leyendo de Clara que era una diputada, pero en sus tiempos, cuando ella se postuló, ella iba a ser diputada, una mujer diputada, ¿verdad? Pero en ¿Sí? ese tiempo las mujeres no podían votar, entonces ella llevó a cabo una elección en la que ganó y de ahí la mujer pudo votar. Exactamente, muy bien, Juliana, la felicito. Vean lo que nos dice Juliana. Esas son las acciones que permitieron que se diese eso.
Y el papel que tuvo Clara fue muy importante. Por eso es importante que ustedes, niños o señoritas y varones, conozcamos a todas estas personalidades porque son personas que han sobresalido positivamente en el mundo. Es bueno que nosotros nos cultivemos y que manejemos en nuestro argot popular o en nuestro vocabulario lo que son pues las hazañas y las cosas buenas que han hecho estas personas en beneficio de la humanidad. Aparte de Clara, también tenemos a Berta Lux. Berta Lux, ella es de origen brasileño. Y Berta Lux se caracterizó por lo siguiente. Vean bien. Ella jugó un papel muy importante cuando se creó pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada por la ONU. Y ahí se establecen que los seres humanos somos beneficiarios de lo que son ciertos derechos universales. Entonces, en la declaración ella fue la persona que influyó para que se incluyese dentro de lo que es esa ley internacional los derechos a la mujer, a la protección a la mujer también, la igualdad de género. Gracias a ella, hoy en día entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todos somos por iguales y que independientemente si se es hombre o mujer, tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, ese fue el papel por el que se destacó ella. Aparte de eso, también tenemos otra mujer que se ha destacado, Benazir Bhutto. Benazir Bhutto es, o fue, porque ya está muerta, fue la primera mujer presidenta de Pakistán. El hecho de que llegase una mujer a la presidencia de un país muy tradicional y dominado por el machismo es algo inédito. Y es la primera mujer a nivel del mundo musulmán. Sin embargo, habían ciertos sectores de que se oponían por el hecho de que consideraban de que como mujer pues no debía de gozar de lo que era ese beneficio. Sin embargo, ella rompió esquemas, jóvenes. Ella rompió esquemas al punto pues de que se convirtió en una persona muy importante y muy famosa a nivel mundial. Sin embargo, ella fue asesinada. Ella fue asesinada. Sin embargo, el legado que ella dejó nos da a entender el hecho de que la mujer puede aspirar a cualquier cargo y que no hay límites y no hay ataduras para que la mujer participe. Nos quitó de la cabeza esa idea de que solamente el hombre puede ser gobernante de un país. También una mujer puede ser gobernante de un país. Y ese es un ejemplo el que nos dio ella. Por eso ella se destacó a nivel de política. Aquí tenemos a Valentina Tereskova. Valentina Tereskova, jóvenes, fue una mujer, o sea, tiene el honor de ser la primera mujer en viajar al espacio exterior. Es la primera mujer. Porque antes de que viajase ella, se tenía la idea de que los que podían viajar al espacio solamente eran los hombres, porque eran los que podían resistir más. Sin embargo, ella, donde ella fue pues lanzada al espacio y cambió esa visión errada que se tenía en ese entonces. Que la mujer perfectamente, al igual que el hombre, podía viajar y que podía cumplir el mismo papel y las mismas responsabilidades como astronauta. Entonces ella es la primera mujer. Hoy en día en los viajes espaciales viajan tanto mujeres como hombres. O sea, ya no hay esa limitante. Aparte de eso, también tenemos a Marie Curie. Marie Curie se caracterizó, jóvenes, porque ella fue una mujer que se destacó en la ciencia. Es una de las mujeres
que es muy respetada en la comunidad científica por sus aportes que dejó ella, ya murió. Ella es la descubridora del polonio y el radio, dos elementos de la tabla periódica. Y es una persona fue una persona de gran renombre en lo que es la física, la química. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, aquí tenemos ejemplos de cómo las mujeres han venido sobresaliendo, de cómo se han venido abriendo campo a través de la historia. Cómo han trabajado en beneficio de la humanidad también. Entonces, hay que tener claro eso, ya se va a acabar lo que es la transmisión. Si se corta, pues ingresemos con el mismo enlace. Entonces, aquí tenemos ejemplos de personajes y de mujeres que se han destacado, jóvenes. De mujeres que se han destacado a nivel mundial. Obviamente que en relación a la tarea que estaba en la rúbrica es menos